¿Qué tal, amables amigos? Continuamos juntos estudiando el libro del Apocalipsis, las revelaciones de Jesucristo. En el último tema, número 32, hemos terminado con el sexto sello y hemos visto cuán importante es comprender cómo vendrá Jesús en gloria y qué ocurrirá cuando Él llegue a esta tierra con aquello que menospreciaron tristemente, la gloriosa verdad de redención. Y cómo termina el último versículo del capítulo 6. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? En otras palabras, ¿quiénes van a estar en pie cuando el Señor Jesús regrese en gloria y majestad? De los fieles que no van a ver la muerte, de las cuales es un símbolo Elías, y también vamos a ver que es un símbolo Enoc. Bueno, el capítulo 7 hasta el 11 vamos a dejarlo para hacerlo posteriormente. Hoy quiero recordar un pasaje bíblico para poder estudiarlo en su profundidad, que no lo estudiamos cuando estudiamos el capítulo 12 y 13 del Apocalipsis. Si ustedes no vieron esos capítulos, están en los temas 20 al 26 en esta serie. Allí hemos visto el capítulo 12, que es cuando Jesús iba a nacer en la tierra, cómo el dragón se paró para destruir a Jesús, pero cómo finalmente Jesús logra la victoria en el Calvario, derrotando a la potestad de las tinieblas, y cómo Satanás se aira ahora en la tierra contra los hijos de Dios, y hemos visto las grandes persecuciones que se iniciaron primero con sus mismos hermanos judíos, luego con la Roma imperial, luego vino la Roma religiosa que mezcló el paganismo con cristianismo, y ahí cuando hemos estudiado tanto las 7 iglesias como los 7 sellos, también hemos visto en gran parte, ¿verdad?, todo lo que está relacionado a esa gran apostasía. Pero quedó pendiente el versículo 17 del capítulo 12. ¿Qué dice este versículo? Vamos a leerlo. Dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amigo, este texto es impresionante. Vamos a ocupar por lo menos 2 temas para ampliar y ver el contenido y la riqueza que encierra. Dice que Satanás se llena de ira contra la mujer y se va a hacer guerra, dice, contra el resto de la descendencia de ella, es decir, lo que queda, lo final de la iglesia. Amigo, Dios siempre ha obrado a través de remanente. Vamos a explicar eso un poquito. ¿Qué es un remanente? Es un grupo de fieles que queda después de una gran apostasía religiosa. El primer remanente que aparece en las Escrituras es el remanente en los días de Noé. Cuando Dios lo llama, iba a venir el gran diluvio universal y lo llama a él para proclamar el mensaje durante 120 años. Y cuando llegó ese momento histórico, ese remanente quedó en el barco, él, su familia. No sabemos durante los 120 años cuántas almas sinceras se pueden haber arrepentido, que han muerto, pero cuando llegó ese momento histórico, quedó solamente ese grupo. Bueno, ese fue el remanente que Dios llamó. Luego de que vino la Torre de Babel, vino el gran remanente que Dios lo llama el patriarca Abraham, ¿verdad?, del cual iba a venir finalmente la simiente, el Mesías Redentor. Luego Dios llama a la nación de Israel y la pone en toda ahí en el centro del mundo, Asia, África y Europa, para que ellos irradien el mensaje del Mesías Redentor que iba a venir. Pero nosotros sabemos que Israel, como nación, tristemente, como individuos cumplieron y en algunos momentos también, pero se apartaron tristemente de la verdad. A veces eran atrapados por el paganismo de la época también. Y cuando el Señor Jesucristo, lógicamente, ¿verdad?, está en el escenario histórico y va a terminar ya su ministerio, entonces el Señor Jesucristo le dice algo, porque Israel ya no iba a ser más el portador de esa verdad. Iba a dejar de ser el pueblo escogido para irradiar verdades porque la rechazó. Y entonces Jesús se lo iba a dar a la iglesia que él organizaba. Por eso en el Evangelio de Mateo, el capítulo 21, versos 42 y 43, leemos: Jesús le dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros
y será dado a gente que produzca los frutos de él. O sea, Jesús es bien claro, ya ustedes no van a ser malos portadores de la luz de la verdad. Ahora la iglesia cristiana va a ser portador de salud. Ahora miren, mis amigos, la iglesia cristiana comienza a correr en la historia y comienza también el dragón a airarse contra sus hijos. Y eso hemos visto en todos los temas, ya hemos visto, ¿verdad?, cómo Satanás se ensañó contra la iglesia, con la Roma imperial, con la Roma religiosa. Llegamos al año 1780 prácticamente, cuando se levanta la gran Revolución Francesa, y ahí entonces cae el poder papal. Hemos visto todos esos detalles, ¿verdad? Cómo se levantó, ¿verdad?, Napoleón Bonaparte, cómo fue llevado preso el Papa Pío VI en aquel momento que reinaba, cómo Francia le confiscó las tierras al Vaticano, cómo después se la volvió a devolver con don Benito Mussolini. Todo eso hemos visto. Pero, mis amigos queridos, lo que importa ahora es qué pasa después de 1798, ya cuando llega el 1800, cuando hemos estudiado las 7 iglesias, cuando llegamos a la penúltima iglesia, la iglesia de Filadelfia, hemos visto que es la iglesia del amor fraternal, donde los hijos de Dios sinceros de las distintas denominaciones, presbiteriana, luterana, anglicana, metodistas, bautistas y demás, se unen para empezar a estudiar la gran profecía, junto con don Guillermo Miller, que fue el primero que empezó a investigar esa profecía de los 2300 años proféticos del profeta Daniel. Está en el libro de Daniel, capítulo 8, verso 14, y eso está explicado ahí en la serie Orientación Profética, todo el capítulo 8 y 9 de Daniel, ahí lo tienen también. Y entonces toda esa profecía llegaba a 1844. Por supuesto, ellos pensaban que Jesús iba a venir. No, la profecía era correcta. Lo que iba a ocurrir es que Jesús se trasladaba con el Padre en el santuario celestial al lugar santísimo, donde iba a comenzar el juicio preadvenimiento. Entonces, en la tierra surgiría justamente lo que está mencionando acá Apocalipsis 12, versículo, ¿verdad?, 17, que dice el versículo: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. El resto, lo que queda, lo último, característica. Dice allí, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Algunos cristianos dicen, bueno, eso sería la fe de Jesús, la fe en Jesús. Cuidado. En el capítulo 14 y el versículo 12, sí, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, correcto, porque Jesús es nuestro modelo y todavía, aparte de tener la fe en Él como nuestro Mesías Redentor, Él es el modelo que nos mostró cómo tenemos que caminar. Además, la fe es un don de Dios, como dice Hebreo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero acá hay 3 características del último remanente. Guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús, pero tienen el testimonio de Jesús. Ahora miren, mis amigos, ¿qué significa eso? Le vamos a preguntar al mismo Apocalipsis, el ángel, ¿verdad? Acá tenemos nosotros el ángel que viene a dar todo el informe a Juan, comisionado por el propio Señor Jesús. En algunos momentos aparece Jesús y en otro momento aparece el ángel Gabriel. Él es el que cumple el rol donde cayó Luzbel. Él fue el ángel que trajo los mensajes a algunos de los grandes profetas como a Daniel. Él es el que le dio el mensaje al papá de Juan el Bautista. Él es el que le dio el mensaje a la bienaventurada Virgen María. Y él es el ángel que comisionado por Dios para instruir también a Juan en todas estas profecías. Entonces le preguntamos a Gabriel qué es el testimonio de Jesús, para que nadie dude la autoridad que tiene esa expresión. En el capítulo mismo 19 acá del libro del Apocalipsis, ahí nos encontramos nosotros con el versículo 9 en adelante. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Fíjense en Juan, deslumbrado por el ángel, quería adorarlo. Pero ¿qué le contesta Gabriel? Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Sí, amigo. O sea, en esta hora final de la historia,
a partir de 1844, Dios no solamente iba a comenzar la obra del juicio, iba a surgir el último remanente y Dios iba a mandar profeta para corroborar todas las verdades de la Biblia que tristemente Roma la echó por tierra. La Biblia tenía que restaurar primeramente los sagrados 10 mandamientos. Hay 2 que ya lo hemos explicado varias veces en varios de estos temas, que se encargó la Roma religiosa de anularlo. El segundo, que habla de la idolatría, de las imágenes, no te postrarás. Hemos visto en el mismo Nuevo Testamento que los que adoran a ídolos están adorando tristemente a los demonios. Y también anuló el 4.º mandamiento. Son los 2 mandamientos más estructurales allí en la ley de Dios. Y el 4.º mandamiento habla del día de reposo que Dios creó desde la misma creación. Algunos dicen, no, eso era para los judíos. No, Señor. Ese mandamiento Dios lo creó en el Génesis para la humanidad. Y Jesús fue bien claro. Cuando nosotros leemos todos estos temas, yo solamente le repito de memoria algunos textos. Mateo 5, 17, 18 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Y en Lucas 16, 17 dice: más fácil cosa es que pasen los cielos y la tierra que se frustre una tilde de la ley. ¿Quién es el mortal hombre que se llama teólogo que comienza a hablar que Jesús vino a anular los 10 mandamientos, entre ellos el 4.º mandamiento de la ley de Dios, y usan pasaje del apóstol Pablo, que no está el apóstol Pablo diciendo tal cosa, porque Pablo jamás contradicería las palabras de Jesús, menos el Espíritu Santo que lo inspiró a Pablo. Pablo está solamente reprendiendo a los judíos que no querían comprender muchos detalles, querían seguir con las fiestas rituales y demás, todo eso, pero no es así. Así que el último remanente, mis amados, acá es claro, el dragón se llena de ira porque guarda los mandamientos de Dios. Y entonces Dios le manda profeta para corroborar todas estas grandes verdades. Y antes de ver en el tema que vamos a ver luego acerca de quién era ese profeta que Dios llama en 1844, primero vamos a ver en la Sagrada Escritura cuál es el espíritu que caracteriza al verdadero profeta. En primer lugar, recordando en el Evangelio de Mateo, el capítulo 24, el Señor Jesucristo está hablando de las señales precursoras de su venida. Recordemos que los apóstoles le preguntaron en el verso 3 del capítulo 24, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús le responde, les dijo: mirad que nadie os engañe. Fíjense en la advertencia del Señor. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¡Qué tremendo! Mucho. Y el verso 24 añade y dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Mis amigos, ¿por qué Jesús dice que en la hora del fin van a venir falsos profetas? Si Jesús hubiera cerrado ya con el canon sagrado toda la verdad y no necesitaba mandar más profetas, Jesús hubiera dicho: amigos, tienen todas las escrituras, acepten todo lo que ella dice, no crean ya en ningún profeta porque ninguno más se va a levantar. No. ¿Por qué Jesús dice falso? ¿Por qué existe lo falso? Lo falso existe para engañar, porque existe lo verdadero. El hecho de que haya moneda falsa no reduce el valor de la verdadera, al contrario. Por ejemplo, en el país donde tú vives, yo no sé cuál será el billete de mayor valor. Acá donde yo vivo, el de mayor valor es de 200 bolivianos. ¿Qué les parece si uno de estos sinvergüenzas ladrones que inventan billetes falsos diría: voy a inventar un billete de 300 bolivianos para engañar? ¿Podría engañar a alguien? No, ¿verdad? Imposible. ¿Por qué? Porque no hay un billete de 300 verdadero, pero de 200, de 100 y de 50 sí lo hay. Y con eso han engañado a muchos, tristemente. Así que el hecho de que haya lo falso, mis amigos, es porque viene lo verdadero. Y si Jesús me dice que en la hora final van a venir falsos profetas, es porque lógicamente, ¿verdad?, tenemos nosotros que saber cómo saber si el profeta es de Dios o el profeta es un profeta falso. Por ejemplo, si yo le pregunto también acá
a la palabra de Dios, la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a los cristianos de Corintio, ahí nos encontramos con el capítulo 11, el versículo 3 al 4. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibió otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, Pablo está hablando acá de los peligros en aquellos días apostólicos. Sigue diciendo en el verso 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Siempre el diablo ha tratado de meter lo falso. Por eso nosotros tenemos que saber cómo contrarrestarlo con lo verdadero. ¿Cómo saber si un profeta es enviado por Dios o no es enviado por Dios? Lo mismo lo dice el apóstol Juan en sus epístolas. Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas se han levantado sobre la tierra. Entonces, con esto en mente, vamos a preguntarle a la Biblia, Señor, ¿cómo tengo que probar si un profeta viene de parte tuya? Vamos al libro del profeta Isaías, en el capítulo 8, los versos 19 y 20. Dice así, y si os dijeren preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Siguen en tiniebla. ¡Qué tremendo! El verdadero profeta de Dios tiene que ir a la ley de Dios, la amplitud correcta de lo que Dios escribió con su propia mano, y dice no solo a la ley de Dios, sino que dice a la ley y al testimonio, que es el testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía. En otras palabras, el verdadero profeta tiene que estar en armonía con toda la Biblia. Todo lo que Dios inspiró a los profetas en el Antiguo Testamento y a los apóstoles también en el Nuevo Testamento, el profeta verdadero tiene que estar en armonía 100% con la palabra de Dios. Así que por lo tanto, fíjense en qué detalle importante. Y lo mismo encontramos en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios, el capítulo 14, ahí también nos encontramos nosotros con los versículos que nos aclara el apóstol Pablo. También es muy claro en mostrar lógicamente esta gloriosa verdad. Dice allí la palabra de Dios, el versículo 32 y 33. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Ve? El testimonio tiene que estar en armonía con todo, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Sí, mis amigos. Así que entonces, para probar al verdadero profeta, tiene que estar 100% en armonía con la palabra de Dios. Tiene que estar 100% con la santísima ley de Dios. Tiene que exaltar a Jesús como el único mediador y salvador del hombre. Tiene que mostrar las doctrinas puras y perfectas, el estado de los muertos, la mayor parte de la iglesia cristiana, sin exceptuar, por supuesto, la católica, que en gran escala enseñó eso, que los muertos ni bien mueren se van al cielo o un infierno de fuego. En el mismo Génesis comenzamos viendo cuando Dios le dice a Adán, el día que comas del árbol vas a morir. Y cuando Adán comió, y Dios tuvo después que reflexionarlo y mostrarle que iban a tener un Salvador, que es el Mesías, ¿qué le dijo Dios a Adán? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverá. Y toda la Biblia habla. Jesús vino a mostrar que Él es la resurrección y la vida. Jesús mismo dijo que los muertos todos descansan hasta el día que Él retorne en gloria en la hora final. Así que, mis amados, el verdadero profeta tiene que estar 100% en armonía con la palabra de Dios. En el próximo tema vamos a ver ¿qué profeta manda Dios a partir de 1844? Pero para ir terminando este tema, amigo, hay algo muy importante y muy vital que comprender acá. Fíjense en que este texto que estamos analizando y que el ángel Gabriel aclara, que el testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía, si alguno dice, no, yo no creo, yo no acepto, no quiero saber más nada de ningún profeta, acepto solo la Biblia, nada más. Y está anulando este versículo bíblico y la aclaración que Gabriel hace en otro versículo sobre lo que es el testimonio de Jesús,
¿qué le pasará a la persona que rechaza a conciencia? Porque puede haber personas inocentes que nunca han conocido estas verdades, 100 fieles de acuerdo a lo que han conocido y se salvarán igual. Pero si a conciencia en la hora final, que tenemos que descubrir y comprender la importancia que reviste este versículo bíblico, ¿qué le ocurrirá a las personas que lo rechazan? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En el mismo Apocalipsis, el capítulo 22, allí nosotros leemos la siguiente declaración. Apocalipsis, el capítulo 22, leemos el versículo 19. Dice la palabra de Dios: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, se está refiriendo al libro de Apocalipsis, porque es el libro profético, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amigo, preocúpate en comprender qué es el testimonio de Jesús, quién es el profeta que Dios manda en la hora final y cómo sus escritos certifican 100% la autoridad de la Biblia. En el próximo tema lo vamos a estudiar. Pero este tema introductorio es para que comprenda el valor de lo que es el testimonio de Jesús. Que Dios te bendiga. Permíteme orar. Querido Padre, gracias infinitas por lo que tú nos revelas. Sabemos que tú mandaste profeta para que aprendamos a amar más tu palabra en esta hora y a mantenernos firmes en ella. Bendícenos a todos en el nombre de Jesús, Padre amado. Amén.